Paz a vos a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Nos sentimos alegres en este sábado que nuestro Dios nos permite estar en el hogar de cada uno de ustedes por medio de las redes sociales. Y nos sentimos contentos porque vamos a el día de hoy en la lección número 11 que tenemos a nuestro cuadernito que lleva por título la serie Caminando en las Disciplinas Espirituales, donde hemos estado hablando cómo cada una de estas disciplinas nos ayudan a cada uno de nosotros a ser mejores discípulos ante la presencia de nuestro Dios. Yo creo que hemos aprendido a cómo enfocarnos a leer la palabra de nuestro Dios, cómo orar, cómo ayunar. Y en esta rica mañana que tenemos nos vamos a enfocar sobre la sumisión y el servicio. Cómo estas dos disciplinas espirituales nos ayudan a cada uno de nosotros a ser mejores personas para servir al mundo, para servir a nuestro Dios. Y ahora vamos a ver cómo la sumisión y cómo el servicio nos hacen personas que servimos ante nuestro Dios. Recordemos, estamos en nuestra serie Caminando en las Disciplinas Espirituales, y en esta rica mañana tenemos la lección número 11 donde vamos a estar hablando sobre la sumisión y el servicio. Y yo creo que por medio de ella nos vamos a dar cuenta de la grande necesidad de cómo debemos cada uno de nosotros servir a nuestro Dios y cómo debemos de estar sujetados ante la presencia de nuestro Dios. Con esto en mente vamos a ver nuestro enfoque en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Recuerde que es sumisión y servicio. En unos momentos vamos a dar el significado de cada una de esas palabras. Primeramente, nuestra inclinación natural es servir y preservarnos a nosotros mismos. Yo creo que cada uno de nosotros nos hemos dado cuenta que para poder avanzar, para poder caminar, tenemos que servir los unos con los otros. No somos personas individuales. Yo creo que cada uno de nosotros sabemos que nos necesitamos el uno como el otro. Yo creo que lo hemos visto a través de la palabra de nuestro Dios, donde nuestro Dios repartió dones a toda su iglesia. Así que nos necesitamos el uno con el otro. ¿Para qué? Para servir, para ayudarnos y también a ser sumisos los unos con los otros. Ahora, con esto en mente, esto requiere práctica y una disciplina para encontrar gozo en servir a Dios y a los demás. Y quiero que sepan que si no sentimos ese gozo por servir a nuestro Dios, por servir a los demás, entonces no estamos haciendo el trabajo que nuestro Dios desea de cada uno de nosotros. Cuando servimos a nuestro Dios, cuando servimos a nuestro prójimo, cuando hacemos algún trabajo en la iglesia, tenemos que hacerlo con amor, tenemos que hacerlo con esa alegría y con ese gozo. Yo creo que nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo, cuando vino y entregó su vida por cada uno de nosotros, quiero que sepan que Él sintió ese gozo de rescatarnos y de servir a su Padre Celestial. Con esto en mente tenemos un texto en base que quiero que vayamos al libro de Marcos. Y Marcos nos enseña algo muy hermoso. ¿Por qué? Porque recordemos que a través de estas disciplinas espirituales queremos ser igual como fue nuestro Señor Jesucristo. No es únicamente enfocarnos en esto, sino ser como nuestro Señor Jesucristo fue cuando vino aquí a la tierra. Y fíjese bien qué hermoso texto nos da aquí el escritor del cuadernito, donde nos dice en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que vino a la tierra, que vino, entregó su vida por cada uno de nosotros, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Vino nuestro Señor Jesucristo siendo el Hijo de Dios y siendo que cada uno de nosotros debimos haberle servido. Nos damos cuenta que Él vino a entregar su vida por cada uno de nosotros. Estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos damos cuenta que Él viene, rescata a nuestras vidas del pecado, nos asienta ahora sobre la roca, y gloria sea a su nombre, que Él vino para servir a cada uno de nosotros, no para que le sirviéramos. Y ahora en cada uno de nosotros, ya que hacemos ahora el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ahora también nosotros debemos de servir a nuestro Dios primeramente. ¿Cómo le servimos? Por medio de la alabanza, por medio de la adoración y también sirviendo a los demás. Quiero que sepan que adoramos a nuestro
nuestro Dios. También nosotros damos nuestra vida como lo hizo nuestro Señor Jesucristo para rescatar almas para los pies de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que esta lección tiene un compromiso muy grande para con cada uno de nosotros. Vamos a ver si realmente estamos sirviendo a nuestro Dios, si realmente somos personas sumisas ante la presencia de nuestro Dios, o muchas de las veces el ego de que se haga como yo quiero nos aparta de la presencia de nuestro Dios. Nuestro Dios nos dejó un camino que quiere que caminemos. Y Él nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo. Así que nos dejó un camino en el que quiere que cada uno de nosotros caminemos. Y yo creo que Pablo nos dijo a ser imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. Ahora, cada uno de nosotros también imitamos a nuestro Señor Jesucristo cuando Él vino, entregó su vida, fue hasta el madero. Ahora, cada uno de nosotros ahora nos toca que seamos personas sumisas ante la presencia de nuestro Dios y que siempre estemos sirviendo a nuestro Dios en la adoración, en la alabanza, en ayudar al prójimo y ahora de servir para el mundo que nos necesita. Así que veamos ahora qué es lo que nos dice a la introducción de nuestro cuadernito. Si tiene su cuadernito, recuerde que estamos en la lección número 10 que nos habla de la sumisión y del servicio. Primeramente dice la introducción. En la película The Princess Bride, que viene siendo la princesa prometida, un joven labrador de los campos, dice, siempre le decía a la princesa, como tú quieras. Siempre que había algo, siempre él decía a la princesa, como tú quieras. En respuesta a cualquier cosa que la hija del granjero le pedía. Así que le pedía algo, inmediatamente a aquel labrador le decía, como tú quieras. Dice, en respuesta a cualquier cosa que la hija del granjero le pedía. Lo que realmente estaba diciendo es te amo. Fíjense bien cómo esta frase te amo reemplaza a como tú quieras. Así que nuestro Señor Jesucristo nos pide muchas cosas que tenemos que hacer, amar al prójimo, que a veces no es tan fácil, mas sin embargo tenemos que decir como tú quieras. ¿Qué quiere decir Señor? Señor, yo te amo. Y en esto tenemos que pensar cada uno de nosotros porque este es el servicio, esta es la misión que tenemos hacia nuestro Dios. A lo mejor no nos gusta lo que el Señor pide para con cada uno de nosotros, pero es el beneficio del rescate de nuestra vida. Así que lo que realmente estaba diciendo este joven es te amo. El amor nos motiva a hacer cosas por los demás. Así que cuando tenemos amor, cuando amamos al prójimo, y yo creo que nos damos cuenta no necesariamente que Dios tiene amor, sino que Dios es amor. Viene nuestro Señor Jesucristo, vemos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Se tiene que tener amor para entregar. Así que cuando nosotros servimos, quiero que sepan que tenemos que tener ese amor. Si no hay ese amor en cada uno de nosotros, entonces no podemos tener esta disciplina espiritual de la que el Señor desea para con cada uno de nosotros. Así que el amor es muy importante. Y dice, el amor nos motiva a hacer cosas por los demás. Yo creo que nos damos cuenta cuando tuvimos nuestra primera novia, inmediatamente nos damos cuenta que muchas cosas hicimos. ¿Por qué? Por el amor. Así que el amor nos lleva a hacer algunas cosas. En estas cosas nos lleva a servir, a ser sumisos ante la presencia de nuestro Dios. El amor nos motiva a hacer cosas por los demás que normalmente no la haríamos. Así que es ese amor. Así que muchas de las veces nos ponemos a pensar por qué servimos al mundo, por qué le amamos. Es porque amamos al mundo y por ello le servimos. ¿Por qué vino nuestro Señor Jesucristo y fue hasta la cruz y murió por cada uno de nosotros? Es por el amor que ha tenido siempre para con cada uno de nosotros. Dice, le demostramos a otros que les amamos al servirlos. Así que cuando le servimos a las personas, estamos demostrando que les amamos, y cuando ellos ven que nosotros les amamos, entonces van a oír la palabra de nuestro Dios. Si no les amamos, si no les servimos ante cualquier necesidad que tenga nuestro amigo, pariente, vecino o aún nuestro prójimo, quiero que sepan que cuando hacemos algo por ellos, inmediatamente empieza a reflejarse que somos
verdaderos discípulos ante la presencia de nuestro Dios. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, en esto van a conocer a mis discípulos, que se aman los unos con los otros. Así que tenemos que amarnos, y luego cuando nos amamos tenemos que presentar ese amor al mundo para que el mundo vea de tal manera que nos amamos, y que amamos de tal manera que somos la sal del mundo, donde cada uno de nosotros nos convertimos en servidores ante la presencia de nuestro Dios. Ahora, ¿qué tenemos por definición ante la palabra sumisión? Dice, es ponernos debajo, dice, es ponernos bajo el control o autoridad de otros. Es cuando ponemos nuestra vida bajo el control de los demás. Así que en este caso ponemos nuestra vida bajo el control de nuestro Dios. Él controla nuestras vidas. Inmediatamente ya no vivimos nosotros, sino que ahora vivimos de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Somos personas sumisas que llegamos ante la presencia de nuestro Dios, y quiero que sepan que Él toma control de nuestra vida. Ya no hacemos lo que nosotros queremos ni lo que la carne quiere hacer, sino ahora lo que el fruto del Espíritu quiere hacer con cada uno de nosotros. Así que recordemos, su misión es ponernos bajo el control o autoridad de otros, y en este caso es a nuestro Señor Jesucristo, y también cómo somos sumisas ante las personas para ayudarles, para estar al servicio con ellos. Dice, es la libertad de valorar a otras personas y poner sus deseos sobre los nuestros. Muchas de las veces, como Cristo vive dentro de nosotros, ya no hacemos lo que nosotros queremos, sino que ahora vamos a ayudar al prójimo, siendo personas sumisas ante la presencia de nuestro Dios. En la sumisión también encontramos la libertad. ¿Por qué? Porque ya no es algo que nos está gobernando, sino que ahora es nuestro Señor Jesucristo que vive dentro de cada uno de nosotros. Así que dice, en la sumisión también encontramos la libertad, o sea, la capacidad de ejercer la terrible carga de que todo se haga a nuestro antojo. Así que ya no hacemos de acuerdo a nuestros antojos, ahora lo hacemos de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. ¿Cuántas de las veces a lo mejor se pone o nos pone una escena nuestro Señor Jesucristo de llevar la buena noticia a personas, y muchas de las veces podemos decir que no, mas sin embargo ahora no nuestro antojo, sino vamos a hacerlo? ¿Por qué? Porque el Señor es el que toma control de nuestras vidas, y cuando Él toma control de nuestra vida, quiere que sepan que hacemos cosas maravillosas. Cuando los discípulos se pusieron en sumisión ante nuestro Señor Jesucristo, cuando fueron a predicar, cuando sanaban enfermos, quiero que sepan que pasaban cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque ya no hacían la voluntad de ellos, sino la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. La sumisión mutua es una señal de confianza. Yo creo que en el matrimonio, cuando hay esa sumisión, inmediatamente podemos entender que hay confianza con el uno con el otro. Así que igualmente, cuando nosotros nos ponemos en sumisión ante la presencia de nuestro Dios, hay esa confianza, hay esa relación de que el Señor vive con nosotros, de que el Señor está con nosotros y camina siempre en nuestras vidas, incluso de la obediencia. Empezamos a obedecer, y quiero que sepan que en el matrimonio yo creo que es un ejemplo perfecto, donde cuando hay sumisión el uno con el otro, hay obediencia y el respeto el uno con el otro. Yo creo que eso es lo que esperamos también con el mundo, cuando nos acercamos a ellos y ven la obediencia, el respeto que tenemos para con ellos, inmediatamente ellos empiezan a transmitir con nosotros ese respeto. Así que esa es la forma en que caminamos con Jesús y le mostramos reverencia. Así que cuando cada uno de nosotros andamos en obediencia, le mostramos ese respeto a nuestro Dios. Y miren lo que dice Efesios capítulo 5, donde aquí Pablo nos enseña algo muy hermoso. En Efesios capítulo 5, versículo 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andáis. Dice, miren cómo caminan, miren cómo están viviendo su día a diario. Y esto nos recomienda mucho Pablo, como a otros apóstoles, donde nos recomiendan a cada uno de nosotros que veamos nuestra vida, como si fuera en un espejo, y vamos a ver que también estamos caminando ante la presencia de nuestro Dios. Mirad, dice, pues con diligencia cómo andáis. Dice, no como necios,
sino como sabios. Así que inmediatamente aquí nos da un ejemplo y después del ejemplo nos dice qué debemos de hacer, que no andemos como necios, sino que andemos como sabios. ¿Cuántas personas necias en el mundo hay hoy en día que su necedad los lleva al pecado, los lleva al fracaso? Mas sin embargo la palabra de nuestro Dios nos dice, mírense a ustedes mismos, no vayan a ser personas necias, sino que seamos personas sabias. Ese consejo que nos da aquí Pablo a la iglesia de Éfeso, quiero que sepan que es un concepto hermoso donde él desea que cada uno de nosotros caminemos sabiamente. Así que tanto tú que me oyes como yo que estoy de este lado, seamos personas sabias. ¿Por qué? Porque la sabiduría que nuestro Dios nos da nos hace personas que vamos a saber cuál es el buen camino. Y sigue diciendo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Así que cuando nos sometemos, quiero que sepan que nos hacemos personas iguales. Yo creo que vimos a nuestro Señor Jesucristo cuando terminó a la cena, que lavó sus pies a sus discípulos. Inmediatamente él es sumiso ante los demás, de tal manera que los discípulos lo ven, y ahora cada uno de nosotros en nuestros tiempos estamos imitando a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice Pablo, someteos unos a otros en el temor de nuestro Dios. Qué maravilloso pensar que nos estamos sometiendo, que somos uno en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que tanto rico como pobre, ante la presencia de nuestro Dios, somos una persona que el Señor ama y que fue a la cruz para rescatar nuestras vidas. La sumisión hacia otros es un acto de amor caracterizado por lo que Cristo hizo por la iglesia. Yo creo que nos dimos cuenta allá en el libro de Efesios capítulo 5, en los siguientes versos, donde nuestro Señor Jesucristo ama a la iglesia, entrega su vida por la iglesia, y esa iglesia somos cada uno de nosotros. Ahora también como la iglesia ama a nuestro Señor Jesucristo y también entregamos nuestra vida. ¿Por qué? Por ese amor que nuestro Señor Jesucristo, por eso salimos a evangelizar, por eso amamos al prójimo, por eso ayudamos al necesitado. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. No somos nosotros los que estamos amando primero, sino es nuestro Señor Jesucristo que nos amó primero. Por eso amamos al mundo. ¿Por qué? Porque Él vino, entregó su vida para con cada uno de nosotros. Fue hasta la cruz para rescatarnos. Esa sumisión que tuvo tanto ahora en la iglesia como con su Padre Celestial. Gloria sea nuestro Dios. Dice, la sumisión no tiene nada que ver con la inferioridad. Y quiero que sepan que muchas personas no quieren ser personas sumisas porque creen que se humillan, porque creen que los van a pisotear. Mas, sin embargo, la palabra de nuestro Dios nos dice que los unos a los otros seamos personas sumisas, y esto es para el beneficio del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando amamos sin valorar lo que alguien tiene o lo que no tiene, sino somos personas sumisas que amamos, que servimos. ¿Por qué? Porque vemos que nuestro Señor Jesucristo nos amó primero. Así que la sumisión no tiene nada que ver con la inferioridad, no está atada a lo que valemos. No, cuántas de las veces, como yo tengo más, yo valgo más. Quiero que sepan que ante la presencia de nuestro Dios, siendo nuestro Señor Jesucristo el Hijo de Dios, vino, entregó su vida por cada uno de nosotros y sirvió a cada uno de nosotros. Gloria sea a su nombre, que por Él fuimos redimidos, fuimos rescatados, y ahora tenemos el privilegio de tener vida eterna y también acercarnos a esa bella promesa de ser llamados hijos de nuestro Dios. Dice, si así fuera, entonces se convertiría en algo destructivo. La sumisión piadosa es una decisión de nuestro libre albedrío. Tú decides si quieres ser una persona sumisa. Yo de todo corazón te digo que lo hagas, porque en ello se encuentra la verdadera adoración a nuestro Dios. Sabemos que le estamos adorando porque amamos al prójimo. No estamos viendo lo que tiene o lo que no tiene. Si amamos porque el Señor le amó, lo rescató. Ahora, cuando vamos al mundo, de la misma manera, cuando le hablamos a una persona para rescatarlo del pecado, estamos diciéndole a nuestro Dios que también amamos al mundo para que el mundo sea rescatado. Sigue diciendo, la sumisión piadosa es una decisión de nuestro libre albedrío. La decisión de soltar algo no es un método de corrección. Así que pensemos que lo haces porque tú quieres. Es una
libre albedrío. Si tú quieres lo haces, si no quieres lo haces, mas sin embargo la palabra de nuestro Dios nos recomienda, ahora que fuimos comprados con un precio muy alto, nos recomienda a cada uno de nosotros, a usted y a mí, nos recomienda que seamos personas que servimos, que somos sumisas. Sigue diciendo el servicio, ahora hablando del servicio, el servicio es la otra disciplina cubierta en esta lección donde hemos estado hablando ahora de la disciplina. ¿Qué hay? Dispensen del servicio. ¿Qué hay ahora de esta disciplina del servicio? Dice, el servicio es la otra disciplina cubierta en esta lección, va de la mano con la sumisión. Así que van caminando juntos. Y yo creo que uno de los ejemplos más hermosos que puede ver, yo creo que es en el matrimonio, donde hay servicio, donde hay sumisión, donde nuestro Señor Jesucristo y la iglesia van caminando juntos. Ahora donde cada uno de nosotros vamos caminando de la mano de nuestro Señor Jesucristo, y a la misma vez también cómo ayudamos al perdido. ¿Para qué? Para que camine hacia la presencia de nuestro Dios. El servicio muestra una alta consideración por los demás y pone su necesidad por sobre las nuestras. Así que cuando vemos necesidad de aquella persona que necesita, quiero que sepan que nos despojamos de algunas cosas para ayudar a aquel necesitado. Yo no sé si en tu vida alguna vez te has deshecho de algo por ayudar a alguien más. Yo creo que nuestro Señor Jesucristo muchas de las veces nos habló del servicio. Si alguien te pide llevarle por una milla, dice llévale dos. Yo creo que esto es algo que nuestro Señor Jesucristo nos pide, que no es fácil y que muchas de las veces nuestra carne no quiere hacer eso, mas sin embargo es lo que la palabra de nuestro Dios nos desea. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice, si alguien te maldice, dice, tú bendícele. Es algo difícil, mas sin embargo el grande beneficio que estamos recibiendo de parte de nuestro Dios, las bendiciones a consecuencia de hacer lo que nuestro Dios desea para con cada uno de nosotros. Así que el servicio muestra una alta consideración por los demás y pone a sus necesidades sobre las nuestras. Así que vamos y ayudamos. Lo podemos ver en Filipenses 2, 1 al 4. Y ahorita lo vamos a ver. Dice, este es el pegamento que nos mantiene unidos como iglesia. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros en la iglesia servimos, somos el cuerpo de Cristo, nos hace uno. Donde yo veo la necesidad de mi hermano, donde veo la necesidad de mi hermana, voy, platico con ella, oro con ella o con él, veo su necesidad. A lo mejor su necesidad es ayudarle a buscar un trabajo, a lo mejor su necesidad es que necesita alimento, y eso es como el pegamento nos ayuda a hacer del cuerpo de Jesucristo. Sigue diciendo, el ayudarnos el uno al otro es humildad, hace que nuestro enfoque esté en los demás y no el de nosotros mismos. Así que nos enfocamos en otras cosas. Muchas de las veces creemos que soy yo y yo y yo y nomás el yo, cuando ahora, cuando nos hemos convertido en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ese cuerpo que Él lavó, que redimió con su sangre, ahora podemos ver que hay esa humildad donde yo ayudo a mi hermano, a mi hermana. ¿Por qué? Porque ahora nuestro propósito es servicio y sumisión a los demás. Sigue diciendo el texto de Filipenses que les mencionaba. Vamos a leerlo, hermoso texto que nos da nuevamente aquí el apóstol Pablo. Y fíjense bien lo que dice en Filipenses capítulo 2 del 1 al 4. Dice, por tanto, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ahí es donde está la necesidad que tiene mi hermano, la necesidad que tengo yo. Y nosotros sentimos ese dolor, esa agonía por las necesidades que tiene nuestra hermana, nuestro hermano, y es donde vamos al servicio, vamos al rescate, vamos a la ayuda. Quizás muchas de las veces a lo mejor puede ser que más ayudamos que nos ayuden, mas sin embargo nuestro trabajo es servir, ayudar a los demás. ¿Por qué? Porque es lo que nos recomienda a Pablo, que si hay una consolación en Cristo es de ayudarnos los unos por los otros. Él vino, dio su vida, sirvió, ahora nos queda a cada uno de nosotros también servir. Muchas de las veces creemos que todo lo que tenemos es nuestro, mas sin embargo
son bendiciones que nos ha dado Dios y podemos decir es bendición para bendecir a los demás. Sigue diciendo Filipenses 2:3, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. No, no des para decir, yo di mucho, miren, yo ayudé a todos, yo di a Julano. No, 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 dice, no lo hagas por vanagloria. Ya somos deudores a hacer buenas obras. Así que cada uno de nosotros ya estamos en deudas a hacer buenas obras. Cuando hacemos algo, lo hacemos para el Señor. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a Él. Y lo dice el 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás o por los otros. Así que vamos a ver a los demás. Muchas de las veces creemos que el reino de Dios es acumular bienes, mas sin embargo aquí nos dice que veamos a nuestros hermanos, a nuestro mundo, que cómo necesita de cada uno de nosotros. Quiero que sepan que a nuestro Dios a diario pone escenas para que ayudemos a nuestro prójimo y muchas de las veces las pasamos por alto, donde allí están las bendiciones. Dice Mateo, ¿verdad? Que cuando venga nuestro Señor Jesucristo apartará a la derecha y a la izquierda, a la derecha a los de Él y a la izquierda a los que no son de Él. Y dice que les dirá, me vieron desnudo, me vieron con hambre, y ellos van a decir, bueno, Señor, pero ¿cuándo te vimos que necesitabas todas estas cosas? Si lo hiciste alguno de aquellos, dice, a mí mismo lo hiciste. Así que si hacemos al necesitado, al que necesita, quiero que sepan que lo estamos haciendo para nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo, servir, dice, no se trata solo de las actividades tangibles que hacemos. Así que va más allá de lo que a diario hacemos. Dice, se trata de defender a los demás, de defender su dignidad, y aquí es donde cada uno de nosotros tenemos que luchar por todo ello. ¿Sí? Diciendo, esto se expresa en hechos simples de apreciación y hospitalidad. Con el hecho de que alguien necesita algo y tú pones tu casa para que vaya y se quede, alguien necesita alimentos, tú le invitas a su casa para que sea participante de sus alimentos. Parecen cosas pequeñas, pero son tesoros que hacemos en el cielo. Esto se expresa en hechos simples de apreciación y hospitalidad. Dice, servimos cuando escuchamos a otros. El hecho de escuchar a alguien, a lo mejor está pasando por un problema, una necesidad. El hecho de escuchar ya es algo de servicio, algo maravilloso. ¿Por qué? Porque muchas de las veces cuántas personas necesitan de un hombro para llorar, y yo creo que cuando escuchamos, cuando oramos, cuando le decimos, sabes que vamos a pasar juntos al altar, vamos a orar por tu necesidad, y yo creo que eso es algo de lo que nuestro Dios quiere que seamos cada uno de nosotros. Ese es el propósito de ser iglesia, no es llegar al templo y salgo y me voy, no, es de ver las necesidades que hay a los unos con los otros. ¿Cuántas de las personas que van a la iglesia no se dan cuenta qué está pasando con los hermanos? Si hay alguna necesidad, algún enfermo, alguna necesidad, porque no quieren ser participantes de lo que el Señor dejó para con cada uno de nosotros, de que veamos las necesidades que hay en los miembros en la iglesia. Y si no eres participante de las necesidades que hay en la iglesia, te falta mucho para tener esta disciplina del servicio y la sumisión. Yo te encargo en verdad que veas las necesidades que hay en tu iglesia, no las pases por alto, son cosas que el Señor te las pone para bendecirte, para que seas una persona que ve y acciona ante lo que ve en el mundo. Sigue diciendo, servimos cuando escuchamos a otros, al ser compasivos, al compartir las buenas nuevas de Jesús. Cuando vemos que alguien está necesitado, me acerco, suplo su necesidad, empiezo a hablar del evangelio, empiezo a predicarle, a invitarle al templo. Quiero que sepan que es el trabajo que a nuestro Dios le agrada. El servicio puede incluso aceptar el servicio de las demás con gratitud. Así que todo ello es para beneficio de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque por medio de ellos, cada cuadro que el Señor nos pone en nuestra vida y actuamos al servicio, a la sumisión, son bendiciones que usted y yo podemos recibir. Sigue diciendo, dice, los evangelios están llenos de detalles de cómo Jesús sirvió
a los demás. Yo creo que lo vemos a través de cada evangelio donde vimos cómo nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto a servir, siendo que era el Hijo de Dios y que bien podía haber dicho él, yo soy el Hijo de Dios, ustedes deben de servirme, mas sin embargo, en lugar de decir ustedes son los que deben de servirme, siempre estuvo sirviendo al prójimo. Uno de los mejores ejemplos que yo creo que recordamos, uno de los mejores ejemplos lo encontramos en la última cena cuando Jesús tomó una toalla y lavó los pies de los discípulos. Si recordamos ese hermoso evento donde están tomando la cena del Señor y al terminar dice que toma una toalla y un lebrillo y lavó los pies de los discípulos. Yo creo que recordamos la acción de Pedro. Señor, le dice, yo no te voy a lavar los pies. Y el Señor le dice, si no te dejas que te lave, el Espíritu dice, no tienes parte conmigo. Y Pedro le dice, Señor, lávame todo si tú quieres. Ahora, ese es el ejemplo de servir. Ese es el ejemplo que el Señor desea. No son ejemplos de ver, son ejemplos a seguir. Recordemos que nuestro trabajo en estas disciplinas espirituales es ser como es o como fue nuestro Señor Jesucristo. Ese es el trabajo que tenemos cada uno de nosotros. Dice, él cumplió con el papel que naturalmente un siervo desempeñaría. Así que él lavó los pies a cada uno de nosotros. Él cumplió su labor. Dice, luego nos dijo que hiciéramos lo mismo. Si recordamos allá en Juan 13 del 1 al 17, donde dice, bueno, yo he lavado los pies ahora a cada uno de ustedes, ahora hagan lo mismo entre ustedes mismos. Es lo que desea nuestro Señor Jesucristo. Y esta lección, a pesar de que parece sencilla, quiero que sepan que tiene un acto muy grande. ¿Por qué? Porque a lo mejor a personas en nuestra iglesia, o a lo mejor tú mismo o yo mismo, pasamos por alto el servicio. Sí, es cierto, tienes alimento en tu casa, tienes un buen techo, pero se nos olvida que también debemos de ayudar al prójimo. Con esto en mente, hay algo muy hermoso, dice en uno de los últimos párrafos, el último párrafo de la introducción dice, Jesús define la grandeza por medio del servicio. Yo creo que recordamos cuántas de las veces los discípulos querían ser el mayor en el reino, en ese reino de nuestro Dios. Ahora Jesús lo define que sirviendo a la gente somos grandes en el reino de nuestro Dios. Cualquiera que desee eso, sea un buen servidor. Jesús define la grandeza por medio del servicio y la sumisión. Igual que Él dice, a nosotros debemos servir a los pies de los demás, estar al cuidado de la gente. Quiero que sepan que cuando servimos a los demás es una de las maneras que ellos van a venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Así que dice, esta es la cruz que hemos tomado y el ejemplo que debemos seguir. Si alguien quiere seguir en pos de mí, dijo nuestro Señor Jesucristo, tome su cruz y sígame. Donde ahora vamos a servir y que quizá no nos va a gustar a quien vamos a servir, o a veces buscamos a quien servir, más sin embargo a nuestro Señor Jesucristo nos invita a servir a todo el mundo. Sigue diciendo, y nos hace la invitación, quiero que sepan, en Marcos 8:34, dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo creo que recordamos esta hermosa enseñanza ahora. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y ahora vamos a servir a los demás. Si estamos viendo la sumisión, si estamos viendo el servicio que mismo nuestro Señor Jesucristo nos dejó el ejemplo. No nos está pidiendo algo que Él no hizo, sino Él nos dejó ejemplo. Así que, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Nos negamos a nosotros mismos. Ahora hacemos quizá no lo que queremos, pero tenemos que hacerlo porque el Espíritu que vive dentro de nosotros ahora nos dice que hagamos la obra de nuestro Dios. Si veamos otro ejemplo en Marcos 10, capítulo 10 de Marcos, y vamos a ver el 42 al 45. Y miren lo que dice. Dice de la siguiente manera, mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos? En lugar de ayudar a las personas pobres, a las personas que necesitan,
se enseñorean de ellos y siempre los tienen en opresión. El Señor está diciendo eso, así que vemos aquí personas tristes a consecuencia de esto. Mas Jesús llamándoles dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, dice, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro ¿qué? Vuestro servidor. Si queremos ser grandes en el reino de nuestro Señor Jesucristo, si queremos ser personas de esta estatura, yo creo que tenemos que servir a los demás. ¿Cuántas de las veces se hace alguna actividad en la iglesia y primeramente nosotros queremos que nos sirvan, cuando la palabra de nuestro Dios nos dice que si queremos ser grandes, tenemos que ser servidores, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo en el lavamiento de los pies? Sigue diciendo, y el que de vosotros quiera ser primero, será siervo de todos. Así que si queremos ser primero, vamos a ser siervos de todos, donde hacemos la sumisión, donde hacemos el servicio. Sigue diciendo, porque el Hijo del Hombre, nuestro texto base, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Si el Hijo del Hombre no vino para ser servido, menos nosotros ahora también de esa manera podemos ver ahora, dice, porque el Hijo del Hombre, dice, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Tenemos que dar ahora nuestras vidas por ese mundo perdido, ese mundo que vive alejado de las promesas. Así que estamos viendo nuestra lección que nos habla de la sumisión y del servicio, donde ahora caminamos de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios en sumisión, no con ese egoísmo de que se hace lo que yo quiero, sino que se hace lo que nuestro Dios desea. Con esto en mente vamos a repasar algunas de las preguntas, pero yo creo que con lo que hemos estudiado es tan sencilla. Dice la primera pregunta, con sus propias palabras dice qué significa sumisión y qué significa servicio. Primeramente, sumisión es ponernos bajo el control, autoridad, en este caso, de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo. Y también con la iglesia en sumisión los unos con los otros, ¿sí? Viendo las necesidades que hay entre nosotros, no creyéndose uno más que el otro. También a la palabra servicio, yo creo que podemos muestra una alta consideración por los demás y poner sus necesidades por sobre las nuestras. Así que yo creo que estamos al servicio de la gente. Cuando caminamos con nuestro Dios, vemos una necesidad, no nos volteemos a un lado, mas sin embargo es la oportunidad de ser bendecidos de parte de nuestro Dios. Cuando extendemos nuestra mano, cuando estamos al servicio de los demás, quiero que sepan que nuestro Dios se va a encargar de abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición para con cada uno de nosotros. Así que la sumisión, dice, es la forma en que caminamos con Jesús y le mostramos esa reverencia. Así que yo le tengo reverencia a nuestro Señor Jesucristo, le tengo reverencia a mi Padre Celestial, y ahora ante esa razón soy una persona sumisa que dejo que Él gobierne nuestra vida. Y dijo Pablo, de tal manera vivo yo, ya no más Cristo vive dentro de nosotros. Si Jesucristo vive dentro de nosotros, quiero que sepan que la sumisión y el servicio deben de ser una de las primeras cosas que cada uno de nosotros hacemos. Dice la pregunta número 2, ¿qué nos enseña la palabra de nuestro Dios ante esta disciplina? ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia sobre estas disciplinas? Si tenemos algunos textos, voy a leer el Salmo 100. Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Aquí nos invita a que le adoremos, que le cantemos, y lo dice, servir a Jehová con alegría. ¿Cómo le servimos? Con esa alegría. Nuevamente que nos enseña del servicio a nuestro Dios, que le sirvamos con alegría, que sirvamos al mundo con alegría. Dice servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. No que vengamos renegando, sino que cuando lleguemos a la casa de nuestro Dios, cuando oramos a nuestro Dios, que estemos con esa alegría. ¿Cuántas personas a veces lo que hace la mano derecha lo sabe la mano izquierda? ¿Qué quiere decir esto? Que muchas de las veces decimos, ay, pero yo soy el único que ayudo en la iglesia, nadie más lo hace. Si lo estás haciendo para ser visto de los demás, mejor no lo hagas. Sigue diciendo, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo
y no nosotros a nosotros mismos. Así que Él fue el que nos formó, Él es el que decide exactamente de nuestra vida. Nosotros únicamente somos personas que somos agradecidos. ¿Por qué? Porque nos ha llamado hijo de Dios. Y dijo a la palabra de nuestro Dios ahí en Juan, ¿verdad? Y aún no se ha manifestado todo lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a como Él dice. Entrar por sus puertas con acción de gracias. Cuando llegas al templo, cuando le vas a alabar, cuando le vas a adorar, a entrar por sus puertas con acción de gracias. Gracias, Señor, porque me diste alimento. Gracias, Señor, porque me diste el techo donde vivo. Quizá no es a la máxima capacidad de decir soy el hombre más rico, pero gracias, Señor, por lo que tú me has dado. Recordamos a Job que decía, no me des mucho, no vaya a ser que me olvide de ti, no me des poco, no vaya a ser que blasfeme tu nombre. Así que entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabar y bendecir su nombre. Que te regocijes cuando vas a la casa de Dios, que te sientas alegre porque le has servido, porque eres una persona sumisa. Y quiero que sepas, aquí entra nuevamente la frase de aquel labrador, como tú quieras. Señor, como tú quieras. Señor, como tú quieras. ¿Qué quiere decir? Te amo, Señor. Sea hecha tu voluntad. Y eso es, Señor, aquí estoy. Te amo y que se haga como tú deseas. Y yo creo que cuando vemos en esto nos ponemos a pensar cada uno de nosotros en las diferentes que dice la pregunta 3, a cómo practicaba Jesús la sumisión y el servicio. Uno de los ejemplos más maravillosos que podemos ver ah, y que ya lo vimos como ejemplo es el día de la cena del Señor, donde Él termina, cómo enseña su sumisión, cómo enseña su servicio, de que va y lava los pies a cada uno de sus discípulos. Ese ejemplo maravilloso que nuestro Señor Jesucristo dejó a cada uno de nosotros. En unos días tenemos la cena del Señor, donde también somos participantes del lavatorio de los pies. Deseo en esta rica mañana que cuando tú lo hagas, piensa en el servicio que hizo nuestro Señor Jesucristo, tanto de servir y lavar los pies de los discípulos, tanto de ir y morir en la cruz en rescate de cada uno de nosotros. Que cuando llegue este día tan maravilloso que estamos esperando la cena del Señor y llegue el momento del lavatorio de lavar a nuestros hermanos sus pies, que pienses que estás sirviendo de la misma manera que sirvió nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdas aquella película de aquel joven que siempre le decía, como tú quieras? Ahora cuando le decimos al Señor, como tú quieras. Señor, como tú quieras, Señor. El Señor te pone trabajo como tú quieras, Señor. Recuerda que le estás diciendo, Señor, te amo. Que en esta mañana esté tu vida en sumisión, esté tu vida en el servicio de nuestro Señor Jesucristo y le digas como tú quieras. ¿Qué quiere decir? Te amo. Deseo que en esta rica mañana el Señor te bendiga y que en toda la semana pon a práctica lo que hemos aprendido. Que el Señor te bendiga.